aburridos con todo lo que me hizo a favor de leer el maestro. De haber sabido que lo iba a leer, lo envió más cortito. Pero bueno, ok. Antes que nada quiero darles las gracias al comité organizador por la invitación y por la calurosa bienvenida que me han dado para regresar a esta que es casi mi alma mater. Digo casi porque aunque estudié en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, yo estudié en el edificio 6. Entonces, digo, casi mi alma mater, ya nos movimos algunos edificios para acá, pero me siento realmente muy honrado de estar aquí con ustedes y poder platicar acerca de todas estas situaciones que está atravesando México. Y también voy a tratar de sembrar en ustedes algunas inquietudes o hacerles ver que lo que están estudiando sirve. ¿Sí? De seguro ustedes ya lo saben, pero quiero reforzarles esa creencia de que lo que están haciendo aquí vale la pena. Y vale la pena empezando por la calidad de sus profesores. Mis colegas, entre los cuales puedo presumir ahora que se encuentra el doctor Rubén Mares Gallardo, es un honor estar aquí con usted, doctor. Fue mi profesor y realmente entrar a sus clases era un deleite. Nos dejaba, bueno, como se dice coloquialmente, nos dejaba picados. Entonces, con ganas de regresar a la siguiente clase, y siempre fue muy grato escuchar sus enseñanzas. Doctor, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar a platicar acerca del tema de hoy, México en las turbulencias. No va a ser un enfoque matemático, es una plática de un economista que viene a platicarles acerca de cómo es, desde mi punto de vista, la situación en México a raíz de que este señor ha tomado la presidencia y algunas cuestiones que nos ha presionado. Este apretón de manos es entre México y China, como una de las opciones que pudiera darse para el futuro desarrollo de México. Y esto que tenemos aquí es el índice Dow Jones, ¿sí? Que ya desde aquí empezamos a dejarle tarea a ustedes. ¿Por qué? Porque es un índice que pueden ver que tiene un ascenso constante desde hace algún tiempo, y en las últimas fechas este chico ha presumido que está en alza gracias a él. Yo no sé si es gracias o por desgracia a él, porque ahorita en lo que avancemos a platicar, vamos a ver que una alza indefinida de la bolsa, ya les habrán platicado sus profesores, y además ustedes lo saben por física, todo lo que sube tiene que bajar. ¿Cuándo? No sé, Mark Twain decía, el lunes es un día malo para la bolsa, pero también lo es el martes, el miércoles, el jueves, no hay fe. Ok, vamos a platicar acerca de la situación económica en México, sus perspectivas en base a este guión. Ustedes son la generación de la crisis. Cuando nacieron, México estaba en crisis. Hicieron su primera comunión y México estaba en crisis. Llegaron a la vocacional y sigue la crisis. Llegaron acá a la Superior de Física y Matemáticas y sigue la crisis. Son la generación de la crisis. Y México, para tratar de evitar esas crisis, inició un proceso de apertura comercial, uno de cuyos elementos más importantes ha sido la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual está siendo a últimas fechas cuestionado, bueno, no a últimas fechas, desde hace un año, muy cuestionado por el ahora inquilino de la Casa Blanca. El objetivo fundamental de un Tratado de Libre Comercio, es fomentar, como el nombre lo dice, el libre comercio entre los países. De hecho, uno de los sectores que más ha atacado Trump es el sector automotriz, y el sector automotriz, todo lo que son insumos dentro del sector automotriz, no paga aranceles, Viene como insumos, se añade algo de valor agregado, se regresa a Estados Unidos y todo eso circula sin pagar aranceles. Y eso es lo que el señor Trump no toma en cuenta al momento que dice que se acabe el TLC. Vamos a ver por qué no lo toma en cuenta. Entonces se persigue eliminar las barreras al comercio y promover las condiciones para una competencia justa. También ahí Donald, por la confianza que los tenemos él y yo, Donald también está en contra de los paneles para solución de controversias. Existe en la actualidad, si hay un problema acerca de reglas de origen que ahorita vamos a ver, o X cosa, algún arancel, o se supone que hay un subsidio a algún producto, se forma un panel de analistas independientes y dictamina
si el país que se queja tiene o no razón, y la solución de este panel es vinculante, es decir, es obligatoria para los países firmantes del TLCAN. Lo que quiere Trump es cambiar esta mecánica y dejarlo un poco más libre. En primer lugar, que no sea un panel independiente, sino formado en gran parte por el país que está demandando al otro. Entonces eso ya sesgaría el resultado del panel, probablemente. Bueno, México tiene firmados muchos tratados de libre comercio. Ya saben cómo somos, ¿no? Oye, se acaba de abrir una nueva organización, vamos, nos metemos. Oye, hay otra nueva organización acá en América del Sur, vamos, nos metemos. Donde nos inviten, ahí vamos. ¿Ok? Y de hecho, bueno, México le entró a la OCDE, la Organización de Comercio, perdón, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que antes era conocida como el Club de los Ricos, y después fue conocida como el Club de los Ricos y México. Pero bueno, ahí nos metimos. Entonces, a raíz del TLCAN, vean ustedes, los índices de la producción industrial en el TLCAN, ¿sí? Un buen ejercicio de regresión nos muestra muy rápidamente que hay una vinculación muy fuerte. Se ve gráficamente, se aprecia, parece obvio, trivial y claro, pero de todos modos un ejercicio de regresión simple nos demuestra que aquí hay una vinculación muy fuerte entre la producción de Estados Unidos y México. Y Canadá, perdón, también. Aquí está el comercio de México con Estados Unidos. Este es el comercio total, ¿sí? Vean las exportaciones, las importaciones, y tenemos un saldo comercial favorable hacia México, que es una de las cosas con las cuales también Donald ha dicho que no está de acuerdo, ¿sí? Que vamos a acabar con ese superávit comercial a favor de México. Y bueno, México es un gran mercado para las exportaciones y para las importaciones de Estados Unidos. México fue el segundo mercado de destino de las exportaciones estadounidenses en 2016 y también fue el segundo proveedor. Ojo con estos datos, porque si les vamos a poner aranceles a todo este comercio, quien va a pagar, ¿sí?, van a ser los consumidores estadounidenses, ¿sí? Y por otro lado, vamos a frenar el comercio que hay entre los dos países si se quita el TLCAN. Con el TLCAN existen una serie de mecanismos bajo los cuales hay un certificado de origen que, bajo promesa de decir verdad, se certifican una serie de cosas. Entonces los autobuses llegan a la frontera, porque además esto ya se hace por computadora, se hace un preenvío en papel, dan un registro, llega el tráiler a la frontera, lo pasa por una cámara infrarroja y zumban, le dice, pásate, vete. Entonces es un comercio muy ágil, que como vemos tiene sus riesgos, ¿no? Porque qué tal si allá adentro va algo que no debe, digo, algún pollito o algo así que vaya allá adentro, ¿no? Por no hablar de cosas malas. Pero esto del libre comercio tiene sus contrapesos o asegúnes. Y el hecho de quitar el Tratado de Libre Comercio podría generar que todo el comercio entre los dos países, tan grande que es, ¿sí?, se vea frenado. Este comercio en gran parte de Estados Unidos y de México se da a través de las cadenas de valor. Las cadenas de valor se trata de el valor agregado en cada una de las partes. Por ejemplo, acá para armar un automóvil en México o armar un camión, se mandan los motores muchas veces que se hacen en Estados Unidos y que ya traen un cierto componente, se le llama de valor agregado. Acá en México se arma el automóvil, más valor agregado, y se regresa a Estados Unidos. Esa es una cadena de valor muy sencilla, ¿sí? Pero hay otras cadenas de valor muy elaboradas, por ejemplo, sus computadoras. Vean ustedes sus computadoras y todas tienen partes ¿de dónde? En primer lugar, de China. ¿De dónde más? Estados Unidos. ¿Perdón? Taiwán, sí, que no es lo mismo que China. Taiwán, bueno, tiene un chorro de partes. Esas son las cadenas de valor para producir un artículo. Y estas cadenas de valor en el caso mexicano son muy importantes. Vean, de las exportaciones que se hacen de México a Estados Unidos, el 23% o incluso en los últimos años casi el 28% pertenecen al sector automotriz.
El sector automotriz es entonces muy importante en el comercio y la economía de Estados Unidos y de México. Pero no solamente son los flujos de comercio. Aquí tenemos la inversión extranjera directa que ha recibido México, incluso antes del Telecan. ¿Quién era el inversionista más importante? Los estadounidenses. Pues digo, como son nuestros socios del Telecan, vamos a llamarles estadounidenses, ¿ok? Y luego, a raíz del Telecan, ha disminuido, pero siguen siendo los inversionistas más importantes. De tal grado que este es el monto total de inversión de Estados Unidos en México en el año 2015. Y vean, quien le sigue es España y todos los demás países. ¿Sí? Pero con mucho el más importante es Estados Unidos. ¿Cuál es la base del comercio de México con Estados Unidos? Bueno, aquí vemos Estados Unidos. ¿Qué es lo que importa de México? El equipo de transporte, sector automotriz, ya sea automóviles completos o autopartes. ¿Sí? Y en el caso de las exportaciones de México hacia Estados Unidos, vean, están computadoras y productos electrónicos. ¿Ya sabían esto? Está simpático el dato, ¿no? Cuando uno se mete a estudiar, págatelas. Y luego, el segundo rubro más importante, ¿cuál es? Perdón, son las exportaciones hacia México. Computadoras y equipos electrónicos. Equipo de transporte. Y fíjense, ¿qué es lo que importamos de Estados Unidos? Petróleo y productos. Aquí está la gasolina. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, si nosotros tenemos aquí petróleo, ¿por qué tenemos que importar gasolina? Ya aquí es una llamada de atención a la política económica de que algo está mal, ¿sí? O algo que se pudiera corregir. Una cosa que ha estado discutiendo mucho Trump es la cuestión de las reglas de origen, ¿sí? Sirven para identificar o determinar el país de origen de las mercancías. Hay tres tipos de reglas de origen: totalmente originarios, alto arancelario y el criterio de mínimos. ¿Cómo se calculan? Bueno, se toma en cuenta cuánto es lo que se ha agregado en sueldos y salarios, materias primas, cosas de esas, el precio de venta del producto y los materiales no originarios. O sea, un automóvil o una camisa, para ponerlo más sencillo, puede tener algodón de México, de Estados Unidos, taca, pero los botones son indios. Entonces, los botones, si son una parte muy pequeña de la camisa, pues no va a afectar el valor de contenido regional. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que si fueran unos botones del último camello que cruzó Arabia Saudita hace 100 años, pues a lo mejor el precio sí ya es muy alto, ¿no? Y nos rebasa el criterio de contenido regional, pero esos camellos ya no existen. ¿Okay? Y bueno, está el otro método de costo neto, acerca de ver el costo neto de un bien, es decir, lo que cuesta producir. Salarios, luz, materia prima, todo está metido ahí. Estas cosas tan sencillas, entre comillas, que estoy viendo, se las quiero enseñar para que vean que no hay nada muy complicado detrás de esto. Ustedes como matemáticos aplicados, como ingenieros, van a poder mejorar en su momento este tipo de ecuaciones y llegar a cosas más elaboradas, más precisas para el contenido regional. Nada más que luego explicárselos a los economistas y a los negociadores es medio complicado. Entonces, pues vamos a buscar una fórmula sencillita, así con quebraditos. Y ya, para que no haya... Y al final lo multiplica por 100, le dices. No se te olvide multiplicarlo por 100 para ver el porcentaje. ¿Ok? Bueno. En general, México, Estados Unidos y Canadá piden un contenido regional del 60% o 50%, es decir, que la cantidad de insumos, ¿sí?, o valor agregado que haya en los productos varíe entre el 50 y el 60%. Es de notar que en el caso del sector automotriz, ahorita lo que se pide es el 62.5%, pero entre los tres países. ¿Sí? Que un coche valga $100,000. Bueno, $62,500 deben ser de productos de Canadá,
o de insumos o materia prima de Canadá, de Estados Unidos y de México. No importa de qué país, con que sean el 62.5%. Y ya con eso cumple con las reglas de origen. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿No me estoy yendo muy rápido, jóvenes? Bueno, ok. No me den mi avión tampoco, ¿eh? Digo, yo he estado de aquel lado. Bueno, ok. También lo que ha querido Trump es incluir una cláusula de que el acuerdo se termina a los 5 años y a lo mejor no se ratifica. Bueno, vamos a ver cuál es la lógica de Trump para meter esto. ¿Por qué México es muy atractivo para la inversión extranjera directa? ¿Y por qué en especial el sector automotriz estadounidense se ha venido acá hacia México? Por esta situación. ¿Sí? Vean, salarios promedio. ¿Cuál es el primero? Digo, para no sentirnos mal. Es el primero de hasta abajo, ¿no? O sea, el que tiene los salarios más bajos, ¿cuál es? México. Por eso es tan atractivo para la inversión extranjera directa. Y vean los salarios en Estados Unidos. Esto es la base de la competitividad de la economía mexicana, desgraciadamente. Claro, tenemos mano de obra muy capacitada. Tenemos mano de obra que es cumplidora, que es cuidadosa. Ustedes no lo saben porque no son empresarios, tal vez algunos de ustedes lo sean. Pero han tenido en casa de ustedes algún problema con el plomero, algún problema con el electricista, con lo que sea. Le hablan y le dicen, oiga, tengo un problema aquí en la casa, mañana estoy allá a las 9. Y llegan las 9, las 10, y como dice la canción, y nos dieron las 11, las 12, la 1, y tuvimos un problema. Eso afortunadamente ya se está haciendo a un lado poco a poco. Tenemos una mano de obra calificada, insisto, comprometida, pero eso no basta para atraer a la inversión extranjera directa. Para ellos, ¿cuánto me va a costar producir? Es lo importante. Y si son calificados, mejor. De tal manera, por ejemplo, que en México, ¿sí?, sale más barato producir en un 13%, por ejemplo, artículos plásticos, sale más barato, 13% más barato en México que en Estados Unidos, casi un 4% más barato que en Canadá, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Dependemos de Estados Unidos o del Telecan en general? Pues vean, las exportaciones. Este es el total de exportaciones, la negrita. Vean del total de exportaciones cuánto se va hacia Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Más este pedacito para Canadá. Y ya estamos muy pegaditos al total. Aproximadamente el 90% del total de las exportaciones están dirigidas hacia países del TLK. Lo cual a mí me parece que es un error. Imagínense una empresa, ustedes, que tiene un cliente que le compra el 90% de su producto. Y de repente le dice al cliente, oye, ya no quiero tu producto. ¿Cómo le ve a esa empresa? Caputen. ¿Sí? Pues ese es el problema de la economía mexicana. Al concentrarse en estos dos clientes, cuando algo les pasa, a nosotros inmediatamente nos afecta. Hay un dicho que muy probablemente ya les hayan mencionado. Cuando Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía. ¿Sí? Porque si no tenemos acceso a ese mercado, fíjense todo lo que dejamos de vender. Pero no siempre fue así. ¿Sí? A mediados de los 60 la dependencia era solo del 58, si quieren ustedes el 60%. Con el TLCAN esa dependencia se ha acentuado. Dependemos de Estados Unidos y de Canadá para otras cosas también. Por ejemplo, el turismo. El 72% de los turistas vienen de Estados Unidos y de Canadá. Y entonces, pues, Estados Unidos acaba de sacar un warning hace 2 semanas, no sé si lo supieron. Estos warnings
les recomiendan a los ciudadanos estadounidenses que traten de evitar o que vayan con mucho cuidado, pero con mucho cuidado, a las zonas que ellos mencionan. En el último warning que sacaron hace 2 semanas, mencionaron Baja California Sur y Quintana Roo. Quintana Roo produce o genera para el país el 40%, o bueno, el 35% si quieren, de todos los ingresos por turismo del país. Entonces imagínense, en lugar de recibir $100, ahora vamos a recibir 65. Sería una baja brutal si dejan de venir. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se crean que esto es gratis. Cuando alguien dice no te vayas para allá, ya le están ofreciendo, vente para acá, vente a Florida, vente al Gran Cañón del Colorado, vente a California. Entonces